Quieren un jugador de calidad para la parte final del campo y vuelven a pensar en Jadon Sancho. Necesitan un suplente para Guirassy y fichan o quieren fichar a Fabio Silva. Se lesiona Niklas Süle y no saben muy bien si fichar un central. ¿Qué plan tiene el Borussia Dortmund? Si tiene plan. ¿Qué jugadores va a fichar? Hoy hablamos de todo esto porque es un lío tremendo y uno de los veranos más decepcionantes del Borussia Dortmund. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El Borussia Dortmund es uno de los equipos más grandes de Alemania, es uno de los equipos que debería pelear cada año por el título y últimamente lo hacen cada vez menos. Atrás queda ya, y parece que fue ayer, pero atrás queda ya esa 22-23 en la que estuvieron a un gol, ya sea del Colonia o a un gol del Borussia Dortmund, a ese penalti de Sebastián Haller ante el Mainz en la última jornada, de ganar la Bundesliga por primera vez en una década. Ya van más de 10 años que el Borussia Dortmund no gana una liga y además otro equipo la ha conseguido ganar, invicto además antes que ellos, como es el Bayer Leverkusen, que le ha pasado por la derecha, se ha convertido claramente en el segundo principal equipo de Alemania y el Borussia Dortmund no solo parece que podría caer al tercero, sino que yo creo que ellos no son conscientes, corren el riesgo de perder el estatus de equipo grande que tenían en el fútbol alemán, porque ya van con esta, si no ganan ningún título, 5 temporadas seguidas sin ganar un título. La última fue la Pokal con Haaland, Sancho y compañía. Y cada vez el aura de equipo ganador del Borussia Dortmund se va haciendo más pequeño. En el mercado de fichajes de momento llevan muy poca cosa, ¿vale? Esto es lo que han hecho hasta el momento. Cerrar las llegadas de manera definitiva de Jan Couto y Daniel Svensson, que ya contaban como parte de la temporada pasada. Fichar a Patrick Drewes por 200.000 euros como portero suplente porque se te ha ido tu portero suplente y necesitas fichar ahí a alguien para el fondo de armario. Y luego fichar a Joe Bellingham por 30,5 millones de euros en el mercado todavía de la 24-25 pre-Mundial de Clubes. Con lo cual, en el mercado de la 25-26, lo único que ha fichado el Borussia Dortmund es Patrick Drewes, el portero suplente del Borussia Dortmund, que viene de descender con el Bochum por 200.000 euros. Además, hay que decir que se han movido por una infinidad impresionante de futbolistas. Empezando por Izan Nwaneri, que parece ser el fichaje que más ganas tenían de hacer, o el jugador deseado por parte de la directiva del Borussia Dortmund cuando había dudas sobre si iba a renovar o no con el Arsenal. Centraron todos sus esfuerzos en él, le llamó Kovac, le llamó Kell, hicieron todo lo posible, sabiendo que era muy posible que renovara, o si no renovaba, que se quedara en Inglaterra y en Londres, porque estaba la posibilidad muy cercana de que se fuera al Chelsea. Aún así, centraron todos sus esfuerzos en él y cuando no fue posible ficharle, tuvieron que empezar de cero a finales de julio. De ahí se centraron en Bakayoko, aunque ya llegaban tarde, porque al final se acabó yendo al RB Leipzig. Se centraron en Makati, que les ha rechazado, al igual que al Eintracht, para irse al Nottingham Forest. Centraron en Yashari, al que llegaron tarde también por centrarse en otros futbolistas y que se ha ido al Milan. Carni Chukwuemeka, que sigue todavía perteneciendo al Chelsea, que siguen peleando con él. La última noticia es que pues, siguen queriendo ficharle ahora como cedido y Carni Chukwuemeka ya le ha dicho al Chelsea que no les gusta cómo hacen las cosas y que quiere quedarse en Dortmund. Es el único equipo por el que quiere fichar, al menos tienen lo bueno de que al jugador lo tiene convencido. Ahora falta convencer al equipo. Facundo Buonanotte, y aquí hay un problema tremendo porque se ha metido el Leverkusen. El Brighton pedía entre 40 y 50 millones de euros y el Leverkusen tiene el dinero porque si no fichan a Magnus Aklius del Mónaco, que podría irse al Manchester City, entonces tendrían que irse a por Facundo Buonanotte. Según Bild, el deseo de la directiva del Dortmund es fichar cedido a Buonanotte con una cesión o con un pago por la cesión de 2 millones de euros, de unos 2-3 millones de euros, y luego poder poner una opción de compra de 25 millones de euros. Es decir, prácticamente estafar al Brighton y pagar la mitad de lo que desean y de lo que podría pagar otro equipo también de Alemania, que no es el Bayern München. Evidentemente, la cesión con opción de compra le permitiría al Dortmund posponer el pago hasta el próximo mercado, pero entonces el problema lo tendría en el siguiente mercado, igual que ha pasado con Svensson y con Jan Couto. Una cosa que hay que decir, el Brighton, si lo cede, es sin opción de compra o con una opción de compra muy alta, según se ha dicho, porque no quieren deshacerse del jugador en estos momentos. Entonces, o le venden por una suma alta de dinero, unos 40-45 millones de euros, o le dejan salir también con una cesión o una opción de compra muy alta para la temporada siguiente. Es decir, si les dejan salir es para sacar mucho dinero
dinero por él. Luego está el caso de Jadon Sancho, que no está seguro el Dortmund o la directiva del Dortmund de cerrarle, porque según se ha filtrado la prensa, ellos mismos piensan que la afición pensaría de ellos que les falta imaginación para inventarse nuevos fichajes, además de que hablan de una posible falta de disciplina. Hay que decir que parte de la plantilla está abogando en el fuero interno del club de que fichen de nuevo a Jadon Sancho. Es impresionante el pifostio monumental y estructural que tiene montado el Borussia Dortmund. Y Fabio Silva, que también lo quiere Leipzig y según se ha anunciado recientemente tiene un acuerdo verbal con el RB Leipzig, parece que también podría tener un acuerdo con el Borussia Dortmund o que vería con buenos ojos también fichar por el Borussia Dortmund. Los Wolves ha rechazado ya 3 ofertas distintas del Borussia Dortmund y con Fabio Silva hay que decir que el Leipzig yo creo que ya no lo va a cerrar porque han cerrado el fichaje de Rómulo y no sé si se van a gastar tanto dinero en 2 futbolistas para la misma posición, teniendo en cuenta que además Ole Werner quiere jugar con un 4-3-3. Estos son todos los futbolistas por los que se ha movido el Borussia Dortmund, más todos los que no sabremos, más algunos intereses puntuales que han salido en el mercado, como Diego Aguado, por ejemplo, más es la Croa, que no he metido porque tampoco han tenido mucho recorrido, pero también hay, la lista se va a más de 10 futbolistas por los que o han presentado oferta o se han planteado muy seriamente su fichaje, ya no solo intereses, que intereses tienen todos los clubes. Esto evidentemente nos lleva a hablar de algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero con nueva información, que es el plan del Borussia Dortmund, porque ya sabéis que hace unas semanas dijimos que según Bild, tanto Kovac como la directiva del Dortmund estaba de acuerdo y habían decidido que la plantilla fuera de unos 21 o 22 futbolistas, menor rotación que este último año, para incluir a los jóvenes y sobre todo para que haya una gestión más fácil de los egos y también del propio vestuario y haya más continuidad en el 11 inicial. Esto fue lo que se filtró hace unas semanas, pero según ha dicho Niko Kovac a la prensa recientemente, necesita un equipo grande con mucha calidad. Cuando juegas en 3 competiciones, sin contar los partidos internacionales de selecciones, necesitas muchos futbolistas. Unas palabras de Kovac que van directamente en contra de la información que había salido de tener un equipo con poca rotación, que no tenía ningún sentido del mundo, porque lo hablamos en su momento, el Dortmund solo contando con que juegan la primera ronda de la Pokal y con los 8 partidos de la fase de Liga, el Dortmund va a jugar 43 partidos como mínimo. Vienen de una temporada en la que han llegado al Mundial de Clubes, ¿vale? Para un equipo que llegue a unos cuartos de final de la Champions, que fue lo que han hecho estos últimos 3 años, y que además quiera llegar lejos en Pokal, podrían acumularse entre 50 y 55 partidos con un equipo de 22 futbolistas. Un error muy grande, teniendo en cuenta además que recientemente, como comentaba antes, se ha lesionado Niklas Süle, out hasta octubre, ya no contábamos mucho con Niklas Süle, pero parece ser que el Borussia Dortmund sí. Nico Schlotterbeck no volverá hasta finales de septiembre, principios de octubre, y eso que está presionando y apretando muchísimo para volver de la mejor forma posible y antes de tiempo. Y luego Emre Can, que es duda para las primeras jornadas de la Bundesliga. Lo que quiere decir que solo tienen a Valdemar Anton, a Rami Bensebaini, que es un lateral carrilero reconvertido a central, y a Filippo Calixto Mané, un jugador del filial, de las categorías inferiores del club, que debería ir entrando poco a poco, no deberían lanzarlo a los Leones de esta forma, que no es todavía ni el primer equipo, como centrales sanos posibles para las primeras jornadas. Se están planteando, lo más dramático de todo es que se están planteando si deberían reaccionar con un fichaje, porque según la prensa alemana, para el Borussia Dortmund la prioridad debe estar en el ataque. Esto también se debe al hecho de que el tiempo durante el cual Süle, Emre Can y Nico Schlotterbeck estarán fuera de acción es inicialmente manejable para toda una temporada porque solo estarán fuera hasta septiembre, octubre en el peor de los casos. Si si trajeran a alguien sería un problema y habría un overbooking en la posición en octubre en adelante. Un overbooking que me parece lógico siempre que sea alguien con talento, porque Emre Can no es ni central, no lo ha hecho mal, pero no es central, es pivote, y luego Niklas Süle ya no está para estos trotes. Valdemar Anton no ha acabado siendo lo que uno esperaba que fuera. Nico Schlotterbeck pues viene de una lesión importante que le ha tenido muchos meses de baja, y Filippo Calixto Mané es un jugador muy joven. Insisto, puede que acabes jugando más de 50 partidos a lo largo de una temporada. Si quieres volver a pelear por entrar en Champions porque tu ambición es ser el cuarto equipo de Alemania, no el segundo aspirando a ser el primero, pues no está mal. No está mal, ¿no? Tirar con lo que hay. Pero, ostras, no plantearse si reaccionar me parece tremendo, teniendo en cuenta además que tanto Emre Can como Niklas Süle acaban contrato el próximo verano. Y si no fichas ahora vas a tener que fichar en el verano que viene. Y ya se te escapó el año pasado Dinhausen.
Si ahora no fichas, pues ponte, estás hablando de que quieres fichar o a Macens Lacroix o a Diego Aguado. Pues igual el verano que viene Diego Aguado, si no se ha sentado en el Real Madrid, se ha sentado en el Villarreal o en el, yo qué sé, en la Real Sociedad o en el Betis, y Macens Lacroix hace un temporadón tremendo en Europa League con el Crystal Palace y le ficha el Manchester City el verano que viene. Entonces, otra vez a tener que inventarte a futbolistas. Pero bueno, este es el plan del Borussia Dortmund. Además, hay que decir que según Funk Sport, el plan se ve, el hecho de no llevar ningún fichaje como tal desde que se volvió a abrir el mercado en julio, es porque no quieren entrar en acción de manera precipitada para, uno, no sobrecargar el equipo con muchos futbolistas y porque además creen genuinamente que la calidad del equipo es buena. Yo creo que no tiene mal equipo el Borussia Dortmund y de hecho yo creo que la ofensiva no es tanto el problema. Creo que necesitan un central de calidad y creo que necesitan un pivote defensivo de calidad. Asumir que Félix Enmeja pueda tirarse 50 partidos, uno sin lesionarse y dos siéndose futbolista, es ser un poco optimista. Lo mismo con Savitzer, lo mismo con Pascal Gross, que ya son futbolistas veteranos. Igual soy yo que estoy equivocado, pero yo no lo veo de esa forma. Por un lado, creen que el equipo tiene calidad y por el otro, el hecho de no fichar ya es porque creen que las próximas piezas de dominó caerán en el mercado, quieren ahorrarse dinero para poder acceder a oportunidades de mercado interesantes en el final de agosto. Además, están siguiendo un enfoque distinto a otros veranos porque ahora quieren volver a centrarse en el talento joven y desarrollable. Desarrollable si fichas a alguien, porque si no fichas a nadie no vas a desarrollar a absolutamente nadie. A esto se le suma lo que decíamos antes, no solo que Kovac quiere una plantilla larga, sino que le gustaría tener el equipo completo, o le habría gustado tener el equipo completo a estas alturas para aprovechar al máximo la pretemporada y entrar en la temporada ya con todos los futbolistas. Y Ricken y Kell ya han asumido que no pueden cumplir el deseo del entrenador. Internamente suponen que las transferencias o los fichajes que hará el club tendrán lugar en los últimos días del mercado de fichajes, es decir, a finales de agosto. Ya no la semana que viene, no. A finales de agosto. La esperanza es que los clubes ingleses se den cuenta de que sus precios son demasiado altos y llamen a unas rebajas por final de mercado. Es decir, que os lo resumo todo. Que el Borussia Dortmund solo ficha en Inglaterra, porque si habéis prestado atención, el 80% de los nombres que les interesan son de clubes ingleses, y que no fichan porque los clubes ingleses piden demasiado dinero por sus futbolistas, cuando existen miles y miles y miles de mercados en los que mirar. Pero bueno, este es otro tema. ¿Por qué está bien y por qué está mal este enfoque? Porque hay cosas por las que está bien, ¿vale? Que no todo es crítica, hay cosas por las que está bien. Para empezar, yo compro que sí hay opciones que puedan aparecer en las últimas semanas que sean más baratas o mejores que hace 2 semanas. Por un lado, que el precio de Chukwuemeka baje todavía más porque el Chelsea necesita vender, esto es algo que se lleva repitiendo mucho tiempo, y porque Chukwuemeka presione y no quiera irse a otro lado. También hay que considerar que Chukwuemeka esté dispuesto a quedarse un año sin jugar porque su única opción sea el Dortmund. Si el Chelsea le dice, el Dortmund no, pero ¿y qué opinas de volver al Aston Villa? Pues igual Chukwuemeka dice, pues igual sí, lo siento mucho Nico, pero igual sí. También tienen que contar con eso. Luego, que Sancho acepte una rebaja todavía más grande de salario de la que ya quiere aceptar, aunque hay que tener en cuenta con Sancho que se habla del Atleti como una opción para el futbolista inglés. Y luego, pues que sigan pasando cosas de este estilo y que aparezcan oportunidades de mercado que ahora no tienen contempladas o que no tenemos contempladas los que no estamos dentro del club de cara en la última semana, como pasó en enero, porque Svensson les acabó llegando tirado de precios, 6,5 millones, veíamos antes. Chukwuemeka cedido, aunque no jugó mucho, fue una oportunidad importante y fue importante para la clasificación a Champions. Cherki podría haber llegado, pero no lo pudieron fichar porque se movieron tarde por culpa del tema del entrenador, aunque tenían el dinero, pero Cherki me parece un ejemplo de que el enfoque que tiene el Borussia Dortmund ahora podría llegar a funcionar. Luego está el hecho de que creo que hay posibilidades de reaccionar si ves que el equipo empieza mal y necesitas refuerzos en una posición, pues igual tiras la primera jornada con Anton, Bensebaini y Mané. Y se recupera Emre Can para llegar al banquillo. Y ves que con ellos tres puedes tirar. Incluso puedes hacer una línea de 4, o puedes tener a Ryerson y que con ellos pues ganas el primer partido de la temporada y empiezas a coger forma y tal, y ya cuando vuelvas Schlotterbeck ya tienes a Mané metido en rotación y tal. O, por ejemplo, ver que no hace tanto falta un central como si hace falta un delantero.
o un suplente para Guirassy porque se te ha lesionado alguien, o que no funciona de Jemi, o que Bayer va muy bien y entonces no necesitas un delantero, necesitas un mediapunta o un extremo derecho. Compro que dejar algo de margen para el final del mercado tiene sentido porque a veces hace falta reaccionar a lo que sucede en las primeras jornadas, porque esto es lo que pasa con el mercado de fichajes que no cierra antes de la primera jornada, como hacía antaño en la Premier League, como ha propuesto hacer la Bundesliga y nadie más le ha comprado. ¿Por qué no funciona o por qué creo que no está bien este inmovilismo absoluto del Dortmund? Para empezar, porque una cosa es dejar algo de margen presupuestario para poder hacer operaciones al final de mercado y otra cosa es dejar todo el margen presupuestario o cada vez decir que tienes menos dinero, porque al principio del mercado no, podemos hacer otra operación igual que la de Jude Bellingham y fichar a alguien más. Ahora es de repente, no, podemos hacer una operación más o menos como la de Jude Bellingham o dividir ese dinero en varios futbolistas. Luego se le suma que han tenido que pagar 11 millones de euros para renovar las cocinas del Signal Iduna Park por una inspección de comercio de Alemania, que es cierto que luego a largo plazo les viene bien porque les permite no necesitar tanto proveedor y no necesitar tanto pago en suministros, pero aún así 11 millones que se van directamente del presupuesto de fichajes. Y porque además, una cosa que me parece dramática es que podía ser el año del Borussia Dortmund. Tienen una plantilla buena, han acabado la temporada muy bien. No consiguieron meterse a semis de Mundial de Clubes porque despertaron tarde en el partido contra el Real Madrid. Porque el Madrid se quedó un poco dormido en ese final de partido. Pudieron perfectamente haber hecho una mejor Champions si hubieran tenido a futbolistas sanos o en su momento. Kovac es un entrenador que yo creo que puede sacar la competitividad de este equipo al menos este año. No sé si para más allá de 2026. Pero si no refuerzas el equipo, si no ves que tienen necesidades claras y no las abordas, te va a pasar lo mismo. Y mientras tanto, el Leverkusen se te puede colar por delante estando en un año de transición en el que podrías recuperar el segundo puesto. El RB Leipzig también en un año de transición, también podrías volver a ponerte como claramente el segundo equipo del momento. El Bayern, que ha hecho fichajes más que tú y más caros que tú y que en teoría ha renovado parte del equipo con Tak, con Bischoff, con Luis Díaz, que tiene a jóvenes interesantes en plantilla, pero que aún así está en un momento de inestabilidad tremenda entre las salidas, las entradas, futbolistas que ya no rinden como antes, que siguen siendo importantes como Gnabry, Goretzka, y que podrías aprovechar para este año al menos dar un sustito. El Eintracht, que también está en un proceso de reconstrucción después de la marcha de Marmoush en enero y de Ekitike en verano. Y aún así, tú no te refuerzas, no fichas y esperas a que las cosas vuelvan a funcionar mientras los demás equipos hablan de la ambición de ganar la Liga, porque el RB Leipzig está haciendo toda esta transición para ganar la Liga, con Klopp como dirigente en la sombra de esa dirección deportiva, y el Leverkusen habla claramente de ganar títulos y de ganar la Liga, y tú ya no, es que ni sueñas con hablar de ganar la Liga. Ya hablas de que el objetivo es pelear por títulos. Y sale Niko Kovac y dice, no, es que el año pasado acabamos a 26 puntos del Bayern. Es irreal hablar de ganar la Liga. Pues yo creo que el Dortmund tiene que hablar cada año de ganar la Liga. Y Daniel Svensson dice que quieren pelear por títulos, pero que la Liga está un poco lejos. Y que todos hablan de que el objetivo es la Champions. No, eres el Borussia Dortmund. El objetivo debe ser cada año ganar la Liga. Y si quedas segundo, pues mira, has sido el que más cerca se ha quedado. Y si quedas tercero, pues al menos igual has sido de los que más cerca se ha quedado, pero ya llevas 2 años en que te has metido por los pelos en Champions. Hace 2 llegaste a la final y gracias a eso, entre otras cosas, clasificaste a Champions porque quedaste quinto en Liga. Y el año pasado te clasificaste en la segunda parte de la última jornada, quedando como cuarto clasificado por detrás de Eintracht y de Bayer Leverkusen. El Eintracht, por cierto, era la primera vez que se metía a Champions vía Liga, la segunda vez en toda su historia desde que existe el nuevo formato de la Champions League. El Borussia Dortmund no está bien, no está nada bien. Y necesita que alguien despierte. No sé si es que Lars Ricken y Sebastian Kehl no son los adecuados, no sé si es que Watzke no les deja hacer, no sé si es que Kovac pide cosas que no tienen sentido, o no sé si es que hace falta una regeneración total dentro del equipo. Pero la realidad es que el Borussia Dortmund está cada vez más cerca de dejar de ser el segundo club más grande de la historia de Alemania y por presente dejar de ser uno de los principales clubes de Alemania, porque cada vez tontean más
con las posiciones de abajo. Con las posiciones de abajo me refiero de abajo de Europa o de media tabla, y cada vez corren más el riesgo de convertirse en un Manchester United. Y aún así el Manchester United cada verano tiene el dinero para poder abordar operaciones, porque uno es el Manchester United y dos está en la Premier League. Tú no tienes ese colchón económico para poder salir del pozo en un mal año o en una mala racha, que es lo que lleva el Manchester United en los últimos cursos. Dejadme en comentarios qué haréis vosotros, qué crees que va a fichar el Borussia Dortmund, si es que va a fichar a alguien, porque yo ahora mismo ya me creo cualquier escenario, que lleguen un par de futbolistas cedidos y digan no, guardamos dinero para enero. Y en enero dirán, no, guardamos dinero para agentes libres de 2026, y así se vaya creando un bucle, porque la verdad es que la situación y la imagen no es nada buena. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.